Antes de empezar con la primera parte de Historia General de las Drogas, me gustaría dar las gracias a Alberto Romeo por haber recomendado este canal al mismísimo Antonio Escotado, quien acto seguido dejó un comentario en uno de los primeros vídeos de este canal. Antonio Escotado nos dejó el mes pasado a sus 80 años. Siempre será un ejemplo de integridad y valor. Es sin duda lo que los antiguos hubieran llamado un hombre virtuoso, un sabio que a través de YouTube compartía su conocimiento de manera desinteresada con todo aquel que quisiera aprender. No se puede decir con palabras lo mucho que Antonio Escotado me ha influido, y por lógica extensión ha influido a este canal, así que no exagero cuando digo que este canal siempre estará dedicado a él. La primera parte de este libro se llama La Era Pagana. ¿Pero qué entendemos por era pagana? Pues aquellas sociedades humanas que se desarrollaron antes de la consolidación de los monoteísmos. En los capítulos 1 y 2 concretaremos algunos conceptos que son esenciales para entender este tema. En el capítulo 3 analizaremos algunas sociedades que se relacionaban con drogas de manera no religiosa, lo que podríamos llamar profana. En el cuarto capítulo analizaremos aquellas sociedades que sí se relacionaban con drogas de manera religiosa. Los capítulos 5 y 6 tratan de Grecia y Roma, y el séptimo es básicamente un vistazo a todo lo anterior, pero de una manera mucho más general. Podemos diferenciar tres categorías de drogas psicoactivas. Por un lado está la búsqueda de paz o analgesia, por otro lado está la búsqueda de energía o excitación, y por otro lado tenemos las drogas que proporcionan una excursión psíquica. En esta última categoría se pueden diferenciar dos subcategorías. Por un lado tenemos la alucinógena, que hace que el sujeto se olvide de que está bajo los efectos de una droga, y por otro lado tenemos las visionarias, las cuales no hacen que el sujeto se olvide de que está bajo sus efectos. No hay forma de distinguir en el mundo antiguo la terapéutica empírica de la magia y de la religión. El miedo a la impureza, conocido en el mundo antiguo como miasma, y la necesidad de purificación, conocido como catarsis, parece algo universal, y en casi todas las sociedades la enfermedad se entendía como un castigo divino, y el remedio era el sacrificio, porque tendía un puente entre lo divino y lo humano. Y es importante entender que había dos maneras muy diferentes de relacionarse con lo divino, dos formas que llamaremos modelo A y modelo B. En el modelo A tenemos la figura de regalo expiatorio, un sacrificio de algo o de alguien. Este proceso consiste en transmitir toda la impureza a lo que se va a sacrificar o a quien se va a sacrificar, para luego destruirlo y quedar así purificado. En este modelo el sentido de comunicación es únicamente del humano hacia el Dios, y la impureza es considerada tanto hereditaria como infecciosa. En estos cultos Dios aparece como un ser envidioso y necesitado de sacrificios para no desaparecer. En el modelo B encontramos la figura de banquete sacramental, muy vinculado al uso de fármacos. En este caso no se sacrifica nada externo, sino que el ritual consiste en un acto de participación. Es uno mismo quien se sacrifica simbólicamente para quedar purificado al renacer. En este modelo la comunicación es recíproca, la impureza no es ni hereditaria ni infecciosa y el Dios no depende de los sacrificios para existir. Estos dos modelos se pueden ver claramente en la película El Camino hacia el Dorado, donde primero participan en una ceremonia que entraría perfectamente en el modelo B, donde el consumo de alguna droga es más que evidente y donde todos los fieles participan y se relacionan con los que ellos piensan en ese momento que son dioses. Y el modelo A queda perfectamente plasmado a la mañana siguiente cuando el chamán ha preparado un sacrificio humano en honor a los dioses. Dentro del modelo B podemos encontrar dos maneras distintas de alterar la consciencia. Por un lado tendríamos el método ascético, mediante el ayuno, el silencio o incluso la soledad, todos ellos muy prolongados en el tiempo. Cada maestro debe hallar su camino a la paz interior. Algunos deciden meditar por 50 años en una cueva igual a esta, sin una sola pizca de comida o agua. O otros la hallan a través del sufrimiento, como yo. Por otro lado tenemos el uso de sustancias psicoactivas. Dentro de esta categoría podríamos encontrar dos grupos de fármacos muy distintos en sus efectos. Los fármacos de ebriedad, que se usaban en ritos orgiásticos, que literalmente significan confusión, y drogas que proporcionaban una ebriedad extática, que básicamente son drogas que desarrollan los sentidos, que expanden la consciencia, lo que hoy en día se podría conocer como drogas psicodélicas.
La historia de la humanidad está llena de grandes revoluciones, pero pocas están a la altura de la revolución que supuso el Neolítico, y con la aparición de la agricultura la mitología sufrió un cambio irreversible. Se pasó de la zoolatría, que es el culto a los animales, a una mitología centrada en la fecundidad, y por tanto a la figura femenina, algo apropiado para pueblos que dejaban de ser nómadas. Y no hay que olvidar que el desarrollo de la agricultura requiere unos conocimientos tan profundos que podría decirse que es la genealogía de la farmacología. Y es precisamente en este periodo donde surgen ciertas formas de espiritualidad muy vinculadas a sustancias que alteran la consciencia, como por ejemplo la famosa Amanita muscaria. La primera droga registrada en Mesopotamia es el opio. Aparece en una tablilla cuneiforme hacia el 3000 a.C. También existen registros de cerveza hacia el 2300 a.C. Y el famoso Código de Hammurabi, datado hacia el 1900 a.C., establece preceptos sobre casas de bebidas y castigaba con pena de muerte a quien rebajara la calidad de sus alcoholes adrede. Por otro lado, la medicina babilónica usaba daturas, mandrágora, opio, cáñamo, cerveza, vino e incluso el éboro negro, una sustancia cardiotónica que mejora la función cardíaca pero que es extremadamente tóxica. Los conocimientos farmacológicos del Antiguo Egipto no han sido superados hasta la modernidad con la química de síntesis. Para que nos hagamos una idea, en 1890 se descubrió en Tebas un papiro, datado hacia el 1300 a.C., donde se han podido aislar más de 700 nombres de fármacos distintos. Otra figura importante en este tema, por ejemplo, es la figura de Imhotep, considerado el primer científico del mundo, que por ejemplo usaba el opio como medicamento paliativo. Otro dato importante es que los médicos egipcios usaban el alcohol en el 15% de sus recetas. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias al alcohol, y hoy en día es algo paradójico que siendo Israel uno de los sitios donde menos abstemios hay en el mundo, es el país donde menos litros de alcohol se consume por persona y año. En cuanto al resto de sustancias, la Biblia hebrea es muy pobre en referencias a otras drogas. En China siempre ha existido una aspiración del poder político al control de algunas sustancias, y eso es en parte debido al esquema de gobierno que han tenido siempre, conocido como el despotismo asiático, que implica la división de la sociedad entre el único adulto, o sea el emperador, y el resto del pueblo, que son eternos menores de edad y que por tanto tienen que ser tutelados por el emperador. En China ya existía hacia el 900 a.C. un proceso de destilación que, aunque imperfecto, conseguía licores de más o menos unos 20 grados, y no sería hasta la Alta Edad Media que en Europa se perfeccionaría el proceso de destilación. Y debido a esto, China es el primer estado en prohibir el aguardiente. Posteriormente prohibiría en el siglo XVII el tabaco y en el XVIII el opio. Algo interesante es que la medicina tradicional china usaba el mahuang, o sea, lo que hoy conocemos como efedrina, que además es la precursora de las anfetaminas. En la península indostánica existe un predominio del modelo B, y desde el 1600 a.C. aproximadamente se conoce y se celebra el cáñamo, y la llegada del budismo casi 1000 años después no le afectó en absoluto, porque vieron en esa droga muchísimo potencial para mejorar la meditación. Por otro lado, el opio no ganará importancia hasta la llegada del Islam. El vedismo, la religión que precede al hinduismo, tenía un panteón de 3 dioses: Indra, el dios heroico; Agni, el fuego del sacrificio; y Soma, una bebida ritual dedicada a Indra, que también es un dios. En este mismo mundo, donde están las aguas eternamente jóvenes, haz de mí, Soma, un inmortal. No se sabe con exactitud cuál era la composición de esta bebida, pero el rito sómico era el acto más importante de la vida de un fiel, y consistía en una excursión psíquica en la que se experimentaba la muerte y el renacimiento, lo que sugiere el uso de una droga alucinógena o al menos visionaria. Y por eso algunos estudiosos defienden que el ingrediente principal era la Amanita muscaria. Con el tiempo, los posvédicos negarán sus orígenes, negando el sacrificio sómico, reduciéndolo a liturgia, cambiando la idea de paraíso terrenal por una idea de paraíso tras la muerte. Dicho de otra manera, la consumición del soma será sustituido por puro protocolo litúrgico, algo parecido a lo que le pasará a la liturgia cristiana. Más tarde, el brahmanismo, una religión de transición entre el vedismo y el hinduismo, entrará en conflicto con el resto de religiones de la península por querer instaurar un sistema de castas, y tendrán que entrar en conflicto porque las demás religiones eran de tipo extático, o dicho de otra manera, celebraban ritos orgiásticos que solían acabar en desenfreno sexual. Y si hay algo opuesto a la casta, es precisamente las orgías, que son la unión temporal de techo, mesa y cama.
El Avesta es el libro sagrado de la religión de la antigua Persia, llamada así por su profeta Zoroastro, o como se le conoce en España, Zaratustra. Y al igual que el Soma en la religión védica, aquí encontramos el Ahoma, y en este caso encontramos muchísimos más indicios de que el ingrediente principal fuese la Amanita muscaria, ya que sabemos que bebían la orina del sacerdote y repetían este proceso hasta 3 o 4 veces, algo que encaja perfectamente con el hecho de que los efectos de la Amanita muscaria se mantienen prácticamente intactos en la orina de quien la consume. Aquí hay dos factores fundamentales. 1. Existe una riqueza extrema en flora psicoactiva. Y 2. Su consumo está estrechamente vinculado a cultos religiosos, tanto en grandes civilizaciones como en pequeñas poblaciones aisladas. En América Central podemos encontrar la civilización olmeca, que florece hacia el siglo X a.C. y que es muy avanzada en técnicas escultóricas y arquitectónicas. De esta civilización ha llegado hasta nuestros días las llamadas piedras hongos, piezas de unos 30 centímetros que sugiere un uso ritual de los hongos que abarca varios milenios. Esta civilización no tenía afán de expansión militar, al contrario que los incas en Sudamérica y los aztecas en Mesoamérica, y por desgracia acabarán sucumbiendo ante estos últimos. Los aztecas por su parte consumían drogas visionarias, entre las que destacan una trepadora llamada Ololiuqui, el peyote, y unos hongos llamados Teonanacatl. Y es curioso que los cronistas españoles las describían como satánicas por las visiones que causaban. De entre todas las civilizaciones andinas, la que destaca es la civilización chavín. También surge hacia el siglo X a.C. y donde era muy extenso el uso del cacto San Pedro, planta que comparte con el peyote el mismo principio activo, la mescalina. Es curioso que la planta en aquella época proliferó tantísimo que hoy en día te la puedes encontrar por el monte en España. Y es precisamente en esta zona donde podemos encontrar uno de los primeros casos junto al caso chino de control político de alguna sustancia. Es el caso de los incas y la coca. Siendo un pueblo de saqueadores con actitud de expansión imperial, sin ningún genio para las artes ni las ciencias, que además oprimían a todos los pequeños pueblos que les rodeaban. El consumo de la hoja de coca era autorizado por el poder político, como un privilegio de la aristocracia, y mascar coca sin esa autorización era penado con la muerte. Al ser una droga que proporciona energía de manera abstracta sin provocar visiones, hizo que los conquistadores españoles dejaran de considerarla satánica y por tanto dejaron de perseguirla. Otras drogas con las mismas características pero que eran mucho menos potentes eran la hierba mate, el guaraná y el grano de cacao. En el caso de los hongos alucinógenos era tal su popularidad que en algunos lugares la ofrenda de hongos formaba parte del tributo periódico, algo parecido a pagar el IRPF en tripis. Llegados a este punto parece insensato negar que la identidad cultural es aprendida y reafirmada bajo la experiencia de drogas en muchas culturas tradicionales. Los estados alterados de conciencia han sido el corazón de las religiones naturales a modo de conocimiento revelado. Se puede decir que Grecia es la primera sociedad demográficamente densa, orgullosa de respetar la particularidad espiritual de cada individuo. Grecia es la cuna de lo que hoy podríamos denominar medicina moderna. Por ejemplo, son Trasias de Mantinea y Alexias los primeros en conceptualizar el término de tolerancia y diferencia individual de asimilación de sustancias. Y la mayor de todas las proezas es la de Hipócrates, al ser capaz de secularizar la medicina y dejar al margen la mitología. Y hablando de drogas, dice el Corpus Hipocrático, son drogas todas las sustancias que actúan enfriando, calentando, secando, humedeciendo, contrayendo, relajando o haciendo dormir. Otro hito es el desarrollo del concepto de farmacón, que es tanto remedio como veneno, y el concepto de toxicidad, que es la proporción concreta entre dosis activa y dosis letal. Entre los fármacos más usados podemos encontrar el opio, la cerveza, el vino, el cáñamo, el beleño y la mandrágora. Algo increíble es el uso del opio en el Tratado Hipocrático sobre la enfermedad de las mujeres, algo parecido a lo que hoy entenderíamos por histeria, y ellos atribuían los trastornos histéricos a perturbaciones motivadas por la represión sexual, adelantándose así unos 23 siglos a las tesis de Freud. Los empíricos también usaban el opio en las cirugías hacia el siglo III a.C., y durante un periodo de 5 siglos de intensa investigación y uso continuado del opio, no existe una sola mención de persona esclavizada o embrutecida por su uso, algo que sí pasa con el alcohol en general y el vino en particular. En este apartado analizaremos los fármacos que en Grecia se usaban en un contexto religioso.
El prohibicionismo o templanza por decreto era tratado en muchas de las grandes tragedias griegas, como en Bacantes de Eurípides, donde el rey tirano Penteo defiende una norma contra las orgías nocturnas del dios Dionisio, una norma que aparenta ser sensata pero que en realidad viola una ley natural, hipocresía disfrazada de virtud moral que en la tragedia acaba en desastre. Eurípides deja un mensaje claro a la posteridad, el mensaje de que cualquier droga puede confortar a los juiciosos, pero que castigará con segura demencia a los insensatos. Y en lo tocante a las artes existió una polémica recurrente entre los oinopotai, o sea, autores que escribían bajo los efectos del vino, y los hidropotai, autores que rechazaban el vino como vehículo de inspiración. El santuario de Delfos fue el símbolo de la unidad política helénica, y su lema, escrito en lo alto del templo, era el gnoti seuton, también conocido en latín como temet nosce, que viene a significar conócete a ti mismo, un lema extremadamente pertinente en el tema que nos ocupa. Según los cronistas antiguos, desde el templo emanaban vapores con virtud embriagadora, algo bastante útil cuando se quiere afectar a un número grande de personas, algo parecido a lo que se llama hoy en día burbujón o submarino. Si el santuario délfico era el núcleo político, el santuario eleusino es sin duda el núcleo espiritual. Los peregrinos pasaban lustros e incluso décadas esperando su turno para la iniciación. El sacerdote no volvía a relacionarse con el iniciado, y el iniciado guardaría el resto de su vida el secreto de la iniciación. El vehículo de iniciación se llama kikeón, y era una bebida hecha con agua, trigo y algunas hierbas. Y mientras algunos sugieren que se trataba de una hipnosis colectiva, la participación de figuras como Cicerón, Platón, Aristóteles o incluso un emperador romano como Marco Aurelio hace que sea difícil imaginárselos maravillados por un truco de salón. Pero algo tan potente como para tener décadas de lista de espera parece poco probable que fuese una bebida hecha con agua, trigo y algunas hierbas, lo que hace que nos preguntemos, ¿acaso alguno de esos ingredientes es una droga? La respuesta corta es que no, pero hay una respuesta larga que es mucho más interesante. El cornezuelo o ergot es un hongo que parasita todo tipo de gramíneas, o sea, de trigos, y resulta que es extremadamente tóxico y psicoactivo. Pero si pasas las espigas parasitadas por agua y te tomas esa infusión, conservarás sus cualidades psicoactivas sin riesgo a una intoxicación. Todo lo relacionado con este hongo era extremadamente misterioso hasta que Albert Hofmann, estudiando su estructura química, descubrió el LSD, una droga que resulta una maravillosa candidata para explicar los efectos que se le atribuyen al kikeón. Si hablamos de Roma, tenemos que hablar de 3 drogas: el opio, el vino y el cáñamo. Los emperadores romanos consumían opio generosamente, sobre todo los de la dinastía de los Antoninos, la que se conoce como la más sabia y célebre de todas las dinastías. El criterio seguía siendo el mismo, el de ir consumiendo el fármaco poco a poco hasta ir consiguiendo una familiaridad con la sustancia, una familiaridad que evitase el peligro de intoxicación. Tanto es así que el emperador Marco Aurelio, aconsejado por Galeno, el más célebre de todos los médicos romanos, tomó cada mañana durante 20 años la misma cantidad de opio. Algo que es importante entender es que el derecho romano solo intervenía en caso de drogas para proteger de las falsificaciones o en caso de que fuesen usadas para matar a alguien en contra de su voluntad. Y digo en contra de su voluntad porque el opio era muy usado como eutanásico, ya que los romanos valoraban mucho la mors tempestiva, lo que traducido sería la muerte a tiempo. De los bienes que la naturaleza concedió al hombre, ninguno hay mejor que una muerte a tiempo, y lo óptimo es que cada uno se la pueda dar a sí mismo. Para hacernos una idea del uso masivo que se le daba en Roma al opio, en el año 312, en el censo fiscal, el comercio del opio proporcionaba el 15% de la recaudación tributaria global. En el vino encontramos el único caso de persecución a una sustancia en Roma. Esta persecución al vino y a las bacanales se dio en el 186 a.C. Los cónsules Espurio Postumio y Quinto Marcio comienzan una persecución sin ningún tipo de garantía procesal contra los que celebraban bacanales. Por primera vez, Roma no se cerraba para impedir que entraran invasores, sino para evitar que sus ciudadanos pudieran salir. Y 6 años y 3.000 condenados después no parecía que el problema se fuera a solucionar. De hecho, esa persecución nunca perderá vigencia, y será utilizada para perseguir en el futuro a los cristianos, aprovechándose del simbolismo que el vino tiene en la religión cristiana. El cáñamo era la droga de la aristocracia en Roma. Su precio era desorbitado, y no se cultivaba en Roma. Todo el cáñamo que se consumía era traído por el comercio con los celtas, quienes lo cultivaban en cantidades inmensas.
Como hemos dicho antes, se pueden clasificar las drogas dependiendo de su efecto. Por un lado las que proporcionan paz, por otro lado las que proporcionan energía y por otro lado las que proporcionan una excursión psíquica. Pero estas categorías parecen no ser demasiado útiles cuando hablamos de la antigüedad. Por eso Antonio Escotado aquí propone una manera distinta de clasificarlas, entendiendo que por un lado estarían las drogas enteogénicas, que son usadas en ritos, en todo lo relacionado con lo religioso, y por otro lado estarían las drogas terapéuticas o recreativas. En el caso de las drogas enteogénicas, la manera que el hombre antiguo tenía de relacionarse con las drogas que se usaban en un contexto religioso fue evolucionando. Y esa evolución podría dividirse en 4 etapas. La primera es el empleo autónomo. Se ve en tribus ágrafas, o sea, que no tienen escritura, y sus enteógenos se basan en flora de territorios inmediatos. El segundo sería el empleo hechiceril, que introduce la intervención de personas especializadas en la recogida, preparación y administración de las drogas. En tercer lugar, tendríamos el empleo meistérico, que surge al consolidarse una casta sacerdotal en núcleos urbanos. Y en cuarto lugar tendríamos el empleo sacerdotal, que puede dividirse en 2 etapas. En la primera, la tradición se mantiene intacta, pero la iniciación única se vuelve periódica. Y en la segunda etapa es cuando el enteógeno vegetal sucumbe y es sustituido por el paciente y sacrificado trabajo de la fe. Se sustituye la iniciación a través de una droga por un protocolo estricto y periódico. En la otra categoría tendríamos los fármacos terapéuticos y recreativos. Por ejemplo, las solanáceas se usaban como analgésico y hasta como hipnótico sedante. El opio era la aspirina del mundo antiguo. El cáñamo en Roma valía una fortuna, pero la cultura celta la cultivaba y consumía abundantemente. Y luego tendríamos el caso del vino. Según Filón, el vino es en sí algo neutro, que solo intensifica las inclinaciones naturales, buenas o no, al igual que muchas otras cosas. Y mientras los epicúreos y peripatéticos consideraban que a partir de cierta dosis era imposible mantener la cordura, los platónicos, los estoicos y los cínicos defendían que el sabio podía beber ilimitadamente hasta caer dormido. A este respecto, a una iniciativa que proponía prohibir al clero la consumición de alcohol, el obispo de Constantinopla, Juan Crisóstomo, comenta: Oigo a un hombre gritar: «¡Acabemos con el vino, que es insensatez y demencia!». Pero, ¿causa acaso el vino este abuso? No, porque si debido a las borracheras dice «que no haya vino», debería decir, siguiendo por grados, «que no haya noche», debido a los ladrones, «que no haya luz», debido a los delatores, y «que no haya mujeres», debido al adulterio. En resumen, la perspectiva que el mundo antiguo tiene sobre las drogas se puede resumir perfectamente en el concepto de farmacón. Las drogas son sustancias neutras que pueden tanto aliviar como matar. No se entendía que hubiera mejores o peores drogas, sino maneras juiciosas y maneras insensatas de consumirlas. Es importante para entender esta perspectiva entender la lex Cornelia o ley Cornelia, ya que para el derecho romano las drogas eran indiferentes, siempre que no fueran usadas para matar a alguien que no quería morir. Y si algo nos ha dejado el derecho romano, que es la base de nuestro sistema legal, es la importancia de la distinción entre moral y derecho. Si el derecho intentara hacer valer una moral, renunciaría a su campo propio, se haría sectario y fomentaría, en definitiva, el desprecio hacia la ley. Si la moral pretendiera apoyar sus preceptos en castigos penales, se condenaría a fomentar la hipocresía y el allanamiento de todo cuanto merece llamarse virtud. Por consiguiente, cualquier intromisión de lo uno en lo otro parecía a los sabios antiguos el colmo de lo monstruoso, una forma infalible para corromper tanto las leyes como la eticidad.